¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, donde a la hora que estemos viendo esta transmisión. Hoy vamos a hablar con Daniel Pineda. Daniel Pineda es profesional de la Unitec en cine y fotografías, ese título, ¿no, Dani? De la Unitec, cine y fotografía. Correcto, correcto. Recordemos que la Unitec es la primera escuela, la primera academia particular al lado de la Nacional que comienza a dictar cinematografía y fotografía y fue modificándose. Con Daniel estudiamos juntos, yo soy de la Manuela Beltrán, pero Daniel comenzó en la Manuela Beltrán y de ahí en adelante tuvimos una serie de trabajos hasta el día de hoy. Nosotros somos amigos y hemos sido compañeros de set. Daniel es un especialista hoy en día, después de, uy, qué viejera, después de 20 años de estar trabajando en esto. Dani es especialista en el departamento de fotografía. Desde todo el aparataje técnico y todo el concepto artístico, Daniel ha trabajado conmigo como director de fotografía y en el día a día, Daniel es del equipo especializado que tiene Colombia bilingüe para producciones nacionales e internacionales para diferentes plataformas. Todo lo que se puede hacer acá en Colombia con altas gamas de cámaras, Daniel las sabe administrar y aparte sigue trabajando en su día a día como fotógrafo, que es como la imagen, su pasión en todos los formatos, desde el cinematógrafo, desde la cinematografía, con el film, también con equipos de alta tecnología en la época de cassettes y sus movimientos electromagnéticos, y hoy en día que es todo data. Entonces, Daniel ha venido capacitándose con diferentes compañías y en la captura de la imagen y entenderla. Hoy, Daniel, lo invité para que entre los dos tengamos una conversación donde podamos entender qué es lo que pasa hoy en día, especialmente en el set, que ha venido teniendo grandes problemas para que nosotros trabajemos como lo hacíamos antes y que con cada una de estas variaciones de picos y que comenzamos, que vacunas, todavía no ha arrancado y vamos a entenderlo por qué. ¿Por qué no ha arrancado el proyecto cinematográfico siendo que tiene recursos y que tiene muchas cosas visibles e invisibles, estatales y privadas? Hoy lo vamos a hablar con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cuáles son los últimos proyectos que has hecho? Hola, Eric, ¿qué tal? Y un saludo para todos los que se conectan con esta interesante conversación. Bueno, eh, tan pronto la pandemia permitió flexibilizar un poco las medidas de cuarentena. eh, Estuve apoyando la terminación de algunos proyectos de series para Netflix que se habían frenado hace un año porque comenzó la pandemia y se tomaron medidas muy restrictivas. Recordemos que en Colombia, en marzo del año 2020, se suspendieron todas las operaciones y actividades de producción audiovisual, salvo las de noticias. Ok. Eh, También estuve en la época en que se flexibilizó un poco y que retomamos un poco el trabajo. Estuvimos haciendo un documental para Señal Colombia sobre medicina ancestral en la costa pacífica y luego un magazine cultural sobre las tradiciones y la concepción o la cosmovisión de la afrocolombianidad. Esas fueron las cosas que, más recientes en las que hemos estado involucrados. Bueno, Dani, comencemos con los protocolos cuando el Estado trató de publicar a través de las mesas de concertación el año pasado, en las que tú fuiste invitado para comenzar a entender cómo eran los protocolos de bioseguridad para el set, especialmente para el set y para el equipo de cámara y de luces, que es el equipo que una gran gama de profesionales están intercambiando contacto con la cámara y con los dispositivos para grabar y monitorear la señal. ¿Cómo fue eso?
Bueno, muy buena pregunta. A medida que a nivel internacional se iban suspendiendo las actividades de rodajes, grabaciones, producciones, crecía en toda la comunidad cinematográfica la inquietud por cómo se iba a retomar y sobre todo cuándo, ¿sí? Cuándo iba a normalizarse el trabajo. Y los primeros en advertir de estas dificultades fueron los trabajadores de la industria norteamericana, especialmente Hollywood. Hace un año afirmaban algunos productores ejecutivos que son quienes lideran y gestionan las grandes producciones y que de algún modo influyen mucho en el movimiento de la industria, que se podía retomar el trabajo cuando una buena parte de la población y ojalá todos los trabajadores del audiovisual estuvieran vacunados. Sin embargo, eso no ha sido posible y es muy difícil y varía mucho de país en país. Entonces, cada país, cada gremio audiovisual en los diferentes eh, países y contextos internacionales empezaron a discutir bajo qué condiciones podrían retomar antes de ser vacunados. Entonces, desde mediados del 2020 hasta la fecha, en muchos países y por resorte de muchos sindicatos y asociaciones de profesionales de industria audiovisual, se han venido publicando y definiendo normas para la retoma del trabajo en set, grabación, producción, incluso la postproducción, que de algún modo protejan a los trabajadores, a los involucrados, eh, del contagio del COVID-19. Ahora, en el contexto colombiano, ¿qué ocurrió? Muchas asociaciones y sindicatos empezaron a leer y compartir lo que en otros países se venía definiendo como protocolos. Y en el caso de la ciudad de Bogotá, que tiene una comisión fílmica que regula los asuntos de la producción cinematográfica, especialmente en el espacio público, se fueron compartiendo estos protocolos y se fueron definiendo normas básicas y mínimas, y todas también supervisadas por el Ministerio de Salud. Cuando todas esas conversaciones dejaron claras algunas condiciones, decretos, protocolos, pues se oficializó una lista de condiciones y requisitos para que nuestra industria fuera retomando paulatinamente las actividades. En la página de la Comisión Fílmica de Bogotá hay una gran cantidad de protocolos que han sido propuestos por diferentes entidades como los actores, maquilladores, sonidistas, etcétera. Y cada empresa involucrada también fijó una serie de medidas y de actividades para prevenir los contagios. En el caso de las producciones que retomé, era obligatorio antes de ir a un set la prueba PCR. O Una sea, vez esté estás diciendo que para ir a set hay que llevar la prueba en mano que tiene como unas 36 horas de respuesta, pero pasa como siempre. O sea, uno se la puede tomar, pero también está la responsabilidad de no contagiarse después de tomársela, estar en una zona casi en cuarentena para llegar al set. Es también con la sí, confianza, ¿no? Porque te la puedes tomar, pero ir a comprar una bolsa de leche y se contagió. sí. De hecho, bueno, en el caso de las producciones en las que participé, a las 2 horas de haberme tomado la prueba, le decían a la producción el resultado. Ah, ¿sí? Sí, eso es expedito, porque pues es privado, es pagando, digámoslo así. Bueno, Lo paga entonces, la productora con un laboratorio privado. sí, sí. Una vez se confirma el resultado de esa prueba, pues ya se hace la vinculación. En el caso mío, que soy un trabajador, pues se hacía la vinculación laboral y se repasaban los protocolos que el distrito aprobaba en las diferentes empresas productoras y que debían ser implementados por todas las producciones a lo largo de Bogotá. Eh, Era muy importante repasar, fuera del plan de rodaje en cada día, había que repasar también cuáles medidas
y cómo se acataban y cómo se ponen en práctica. Entonces, si quieren, les cuento de una vez cómo era cada día de Listo, rodaje. por Bueno, favor. entonces, en el caso de una serie hecha para Netflix, producida en Bogotá, se optó por terminarla en estudio, porque el estudio se podía, entre comillas, desinfectar. Permitía un aforo de todas las personas que hacían parte de la producción, o sea, un espacio bastante grande. Un Eh, estudio, ¿cuál estudio y qué dimensiones tenía? un estudio como de unos 2.000 metros cuadrados, que O es sea, más o menos de unos, más o menos es como 4 veces más grande que el estándar de las universidades. O sea, para que también los que nos están viendo, que han estado acostumbrados a los estudios, un estudio de universidad está más o menos en los 500 metros cuadrados, uno grande, o sea, sí, uno muy grande, pero sí, estamos hablando de un estudio gigante, o sea, donde cabe todo un camión por la entrada y se pueden parquear hasta camiones por dentro, o sea, para que exactamente. nosotros tengamos la idea del tamaño Sí, del lugar, listo. sí, la llegada de las personas escalonadas, o sea, no todos éramos citados a la misma hora del llamado, los primeros eran en llegar eran los equipos de arte, los encargados de la desinfección de equipos, eso se hace día a diario y previo al rodaje o grabación. Eh, y los actores también llegaban escalonados a vestirse y a maquillarse porque no podían compartir por el tema de aforos el mismo espacio de manera simultánea. Entonces la llegada del personal técnico artístico era escalonada, pero con una hora ya en la que todos debían estar listos y preparados. Eh, Al llegar, pues en ese momento era obligatorio tomarse la temperatura, desinfectar zapatos, colocarse el overol, seguir usando el tapabocas. En algunos casos se proporcionaban guantes de nitrilo o esos de quirúrgicos que llaman. Y en algunos casos también proporcionaban caretas. Se recomendaba guardar la distancia y en el caso de las herramientas y equipos que pasan por muchas manos, pues se reducía un poco esa interacción a muy poquitas personas, prácticamente a dos, y todo el tiempo, todo lo que se retiraba de cámara o se instalaba, tenía que ser desinfectado. Ahora repasamos cuáles son como algunos elementos de que fuera la limpieza normal y el mantenimiento, pues permitían esa desinfección. Todas esas medidas se tienen que practicar todo el tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa? En el caso de los sonidistas, recuerdo que estos se ponían una bata adicional, una careta, y desinfectaban todo lo que instalaban y retiraban de los actores, ¿no? Casi todo se marca con ¿Cómo el limpiaban nombre. los micrófonos? ¿Cómo era la saliva de todos? Ah, bueno, todo eso se le colocaba una protección, podría ser vinipel, para para tenerlo un poquito aislado. Y una vez se retiraba, pues se le aplicaba algún producto desinfectante que no fuera a deteriorar la electrónica ni el material de los elementos que se tenían que instalar en las personas, ¿no? Sí, Y hay a que diferencia, explicarle, apenas te interrumpo, pero sí, sí hay que explicarle a los que están viendo esta conversación que el alcohol que utilizamos normalmente para desinfectar en la casa no es el mismo que se utiliza. O sea, los químicos que necesita cada uno de los materiales tiene que ir de acuerdo con el aparato que se vaya a utilizar. Una cosa es limpiar un micrófono con los condensadores que tiene, otra cosa es limpiar una cámara o el interior de la cámara. Todos son equipos completamente diferentes que no es el alcohol que utilizamos a diario. sí, sí, como dije anteriormente, a las medidas de mantenimiento, instalación y limpieza normal se agregaba el tema de la desinfección, y esos son productos que debe proporcionar la producción y que están enlistados en, en Internet y que tienen
que cumplen con normas para su uso eh, y que digamos que permiten desinfectar y proteger los materiales y componentes de los equipos, ¿no? Eh, pero lo más importante, más allá de tener todas estas herramientas y medidas, es tratar de reducir al mínimo el número de manos que manipulan las cosas. Es muy importante que al finalizar el día se guarden las cosas desinfectadas y que al otro día no se confíen y se vuelvan a desinfectar, ¿no? También teniendo cuidado de no dañar lo que pueda ser delicado, la parte electrónica, las partes sensibles. eh, y sobre todo tratar de no aplicar directamente los productos en los equipos, sino en una servilleta, un pañito, un trapito, ¿sí? Desinfectarse las manos antes de manipular cualquier herramienta o accesorio que se vaya a manipular en set y tratar de conservar el distanciamiento hasta donde sea posible. En el caso de la puesta en escena, los actores ensayaban con los tapabocas puestos y se modificaban todas las posiciones para que mantuvieran las distancias. Entonces, es necesario también ajustar los guiones y la puesta en escena para que no haya acercamiento. Entonces, todas las escenas como caricias, peleas, bailes, saludos, se modificaron y todas se, se ejecutaban pues respetando el distanciamiento y las medidas. Eh, Daniel, una entonces, pregunta. Más o menos, yo me acuerdo el procedimiento. Cuando los realities son en playa, entonces eh, las cámaras hay que desinstalarlas, o sea, no solo quitar, no solo el ensamble de la óptica con el cuerpo de la cámara, sino que habría que quitarle unas piezas para poder verificar que no hubiera rastros de arena dentro de la cámara. Es más o menos ese procedimiento, es casi ese mismo procedimiento, ¿no? O sea, desbaratar ciertas zonas que no dañen la electrónica, pero sí desamblar la cámara, limpiarla, volverla a ensamblar y lo que tú dices, volverla a desensamblar. O sea, eso lo tiene que hacer el equipo de alquiler, o sea, la casa de renta, lo tiene que hacer en su sistema operativo y aparte lo tiene que hacer el equipo de set. sí, sí, es muy importante también llevar un control estricto de todas esas actividades, no solo de mantenimiento por el bien y velar por el buen funcionamiento de los equipos, sino también eh, por disminuir la probabilidad de contagio, estar en permanente desinfección. Pero lo más efectivo no es tanto aplicar productos desinfectantes a los equipos, porque estos pueden correr daño, deteriorarse, sino insistir mucho en limpiar las manos. Eso es lo más importante, limpiar todo el tiempo las manos, más allá de los equipos, porque en ocasiones los equipos van a instalarse, depositarse en lugares en los que por la velocidad de la grabación, del rodaje, no se pueden desinfectar del todo, ni se pueden tampoco proteger de la posible contaminación. Entonces, lo de El las manos riesgo es lo sigue más siendo importante. latente, o sea, el riesgo sigue siendo muy alto para el equipo técnico y artístico. Sí, es bueno también que en el caso de los rodajes que van a hacer los alumnos, definan que quienes estén encargados de las asistencias de sonido, de cámara, etcétera, estén al tanto de las medidas de desinfección al iniciar y sobre todo al terminar, fuera de mantener limpias las cosas y que ellos también se estén constantemente limpiando las manos y teniendo todo el debido cuidado y el distanciamiento. Y si es necesario, Tú me habías señor. contado un poco la experiencia con Margarita. O sea, preciso tener un proyecto atorado en medio de la cuarentena y salir a solucionarlo
como que en un momento crucial. Más o menos, cómo fue el proceder de Margaret con eso? Bueno, una productora conocida estaba eh, desarrollando para Señal Colombia una propuesta con puesta en escena. Y entonces, tanto el número de personas en el crew como el aforo era el mínimo necesario para respetar el distanciamiento, ¿no? Y ella coordinaba que todo el mundo que fuera a trabajar o participar se hiciera su prueba para estar seguros de que al menos al set iba sin probabilidad de contagio. Y ya en el set, sí, también cada persona debe ser responsable por mantenerse a salvo, es decir, hasta donde sea posible respetando el distanciamiento. Eh, y también limpiándose las manos. Esto significa, el tema de los protocolos, el distanciamiento, la desinfección, significa que va a haber menos tiempo de hacer las cosas como antes, pero es necesario porque se trata de la salud y de la vida de todos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y tratar de flexibilizar un poco las jornadas de rodaje para que se pueda cumplir un plan razonable, pero también no se pasen por alto los protocolos. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y quienes tienden a afanar a los demás, recordar que es muy importante que cada parte se haga bien, especialmente las de los protocolos, y se estén respetando. Eh, Una cosa con eso, es algo Daniel, que... pasamos de tener planes de rodaje de aproximadamente, hablemos de las horas completas, o sea, se le hace el llamado al equipo técnico, a los dos departamentos que llegan de primera siempre, fotografía y arte y producción. Ellos instalan y nosotros teníamos un promedio de unas 10 horas de trabajo desde que comenzábamos, o sea, estaba hablando de los ideales, ¿no? No Sí, estaba hablando de las cosas que pasan por ahí todavía. Sino que uno llegaba y tenía una hora para desmontar, para instalar, para tratar de medir 8 horas a 10 horas de trabajo y otra hora para desmontar, ¿cierto? Eso terminaban siendo promedio día de 10 a 12 o 14 horas. sí, Hoy señor. estamos hablando de un plan de rodaje, porque revisé el plan de rodaje que tenías. Estamos hablando de un plan de rodaje casi de mediodía Sí, de producción. O sea, estamos hablando que el equipo técnico tiene un llamado para hacer todo lo de protocolos de casi 2 a 3 horas. Hablando del escalonamiento del que tú hablas, hace que también haya una lentitud en coger ritmo, hay que decirlo. O sea, una de las cosas que sí, claro. coger ritmo es que todos estén ya ahí camellando al mismo tiempo, pero si se hace de una forma escalonada, se demora más entrar en acción. Y de ahí es un periodo muy cortito porque entre tomas hay mucho corte, o sea, hay mucho corte para los distanciamientos. Hay que explicarle a los que estamos viendo esta señal que hay que tener experiencia poniendo la cámara para poder forzar las perspectivas y que las personas estén lejos, pero se sienta que estén cerca. Eso no es algo del otro mundo, pero hay que tener una experiencia en perspectiva para poder tener la óptica que nos permita y la experiencia de los camarógrafos y el director de fotografía para Sí, por poder ejemplo, jugar con eso. O sea, todo eso son como mucho pereque para comenzar a cubrir como todos los protocolos de bioseguridad, ¿no? sí, eso es bueno repasarlo. Por ejemplo, nosotros procurábamos mucho telefotear las imágenes, es decir, usar lentes de distancia focal larga que nos permitiera estar lo suficientemente alejados por la seguridad de todos. De todos, sí, cámara y entre los actores y dentro del set. O sea, también retirados porque para hacer eso necesitas un set muy grande. Sí, sí, sí. Y también porque a veces como los actores no puedan estar tan cerca como lo estaban antes, entonces también los telefotos permiten comprimir un tanto el segundo y el tercer plano, que podríamos decirlo que se tratan de áreas de la imagen que son las partes que están detrás de nuestro sujeto de interés, de nuestro personaje o el objeto que tiene la carga dramática. Entonces, con el telefoto podríamos lograr tener
da la sensación al espectador de que todo está un poquito más cerca, ¿no? Entonces también hay que buscar. Bueno, en el caso del documental, como el documental tiene una parte en la que la puesta en escena no se puede controlar como uno quisiera, se vuelve un reto y más con estas cosas, pues lo mismo, no olvidar las eh, medidas básicas de protección y autocuidado, creo que eso es lo más importante, empezar el autocuidado y ver de qué manera, sin deteriorar o sin afectar la producción y la calidad de nuestro trabajo, pues respetando las medidas también se pueden hacer las cosas, ¿no? Hay que No, reflexionar, eso es importante. Daniel, Dani, ya para terminar, o sea, ¿cuál es tu visión de las grandes productoras con el manejo de estos, o sea, de esta no activación real pues, del mundo audiovisual? Como productoras, del Estado, los trabajadores, ¿cómo se sincroniza o qué es lo que ha sucedido para que no estén fluyendo mucho las cosas? No solo acá, sino en muchas partes del mundo. O sea, no es un problema netamente local, sino que la pandemia trae unos retos al mundo audiovisual muy difíciles de manejar. Sí, pues lo primero es tratar de disminuir al máximo la explotación laboral, eh, porque puede haber también un detrimento de las condiciones laborales dignas, con la excusa de que tiene que reactivarse la economía, que hay que hacer un montón de trabajo que se quedó atorado, o que hay que producir más y aprovechar antes de que haya una nueva cuarentena, medidas de ese estilo. Entonces, lo primero es mantener la calma y ver cómo se reactivan las cosas con los cuidados necesarios, como digo, salvaguardando siempre la salud de todo el mundo. En segundo lugar, creo que la vacunación, en la medida en que el Estado o los privados puedan acelerarla, conviene mucho porque en ese orden de ideas, mayor porcentaje de población implica gente, más personas protegidas, menos posibilidades de contagios, más tranquilidad y eso también ayuda mucho a reactivar y que todos estemos un poco más tranquilos para reactivar. Entonces es respeto por la salud de todos y las condiciones laborales, eh, una vacunación más eficiente eh, y también mucha paciencia y recursividad para enfrentar todos los retos que ya en set, pues mmm, la pandemia exige, ¿no? Por el distanciamiento, por el cumplimiento de los protocolos, porque no, quizás pasemos un tiempo sin trabajar como antes, pero pues creo que ahí también está, está definido la solución por las ganas que le metamos y la creatividad que le pongamos. Es que es un reto de todos, no es solo de estados, empresas, trabajadores, no, creo que es de todos. Ojalá se puedan también coordinar entre todos con las expectativas, necesidades y problemas y soluciones, las cosas para trabajar en equipo que también es posible y es necesario. También quienes quieran hacer las cosas por su cuenta, me parece bien que lo hagan. Es justo, pero también cuidándose mucho. Bueno, yo creo que para finalizar y darle gracias a Daniel, hay que decirle a todos los que estén viendo esto, que es una pregunta que ya se había, o sea, este problema ya se había tenido en una envergadura muy interesante cuando el sindicato de guionistas en los Estados Unidos paró casi un año. Daniel, sí, alcanzaron a parar un año. No se produjo nada. Se cortaron muchas emisiones. Por ejemplo, casi todas las emisiones de 24 capítulos llegaron hasta el 11º capítulo. No alcanzaron a llegar a mid-season. Pero decirle a la gente, ahora de las productoras, ¿de qué viven?
Pues hay que decirles que ahora comienzan a sacar todos los enlatados que no querían lanzar por X o Y motivo, de mercadeo, de no ser la época, de que les quedó feo. Entonces comienzan a sacar novelas ya previamente grabadas, mucho piloto de televisión. Hay que decirles que las grandes plataformas tienen, sinceramente, ya no tienen una parrilla tradicional de 24/7, entonces comienzan a disminuir los lanzamientos de los productos que ya tenían previamente hechos. Las plataformas venían trabajando muchas cosas 3D, se va a comenzar a trabajar mucho en postproducción. Y para cerrar, yo creo que sería bueno que nos contaras esa maravilla de proyecto de comenzar a grabar con cámaras robotizadas, proyectos donde la pantalla está haciendo tracking al mismo tiempo de los personajes y se puede grabar en movimiento, que era una cosa que no podíamos hacer sino hasta muy poco tiempo. ¿Cómo es esa tecnología, Dani? Bueno, hay que empezar a abordar los avances tecnológicos. Yo les recomiendo, luego yo le hago llegar al profe eh, información para que, pues, esto que voy a decir quede más claro y mejor ilustrado. Ahorita no es tan sencillo. Y es que ya existían una serie de avances tecnológicos que nos permitían producir y mantener al tanto a los involucrados en la producción de forma remota, pero con la pandemia esto se aceleró. Entonces, el primer avance que tiene que considerarse y ponerse ahí sobre la mesa y tener en cuenta son estos chats que permiten que los editores y los productores puedan supervisar los rodajes de manera remota. Entonces, los productores pueden supervisar el rodaje. En el caso de la postproducción también se pueden supervisar a través de unas aplicaciones muy interesantes de chat, ajustes y cosas. Es decir, para que sea una idea, mientras el editor va avanzando, puede ir compartiendo lo que va haciendo y en un chat similar al WhatsApp, quienes tengan injerencia en supervisar eso, hacer ajustes, también los pueden ir haciendo, que es una maravilla. Después yo les paso como información. Y la realidad virtual ya es una realidad y quiere decir esto que ya es posible que de manera simultánea en un estudio se puedan rodar escenarios que parecen exteriores, pero que han sido creados o generados por computador de manera simultánea con la imagen real y agregarle un montón de elementos escenográficos y utilería virtuales y que a medida que se va filmando, pues ya va quedando todo el material hecho. A diferencia de los chroma key que después en postproducción se reemplazaban y se anexaban cosas, hoy es posible y la tecnología lo permite hacerlo todo de manera simultánea. Los directores de departamento tienen que ir aprendiendo a trabajar en ajustes en el escenario virtual que se está filmando, tanto y también en el físico, eso también es posible. Un ejemplo, hay luces que permiten afectar el personaje material, las cosas reales, las cosas que existen, y afectar también lo que está generado en computador y que no vemos, pero que está ahí, que se quiere que vaya ahí. Entonces, esa es una evolución que ya existe. La empresa de señor George Lucas, Magic Lantern, es pionera en ese campo y ya lo están logrando. Disney es pionero al producir su serie de Mandalorian, que se las recomiendo, averigüen cómo se hizo. Eso se está implementando. Bogotá ya cuenta con un estudio que ha avanzado mucho en ese sentido. Esperemos que pronto, si tenemos la oportunidad de avanzar también de la mano con ellos, podamos hablar un poco de eso. Yo después los actualizo un poquito. Hay que hacer uno de esos, ¿cómo le dicen los gringos? Esos white papers, es Sí, toca hacer eso de comenzar a transmitir también en directo desde el set qué es lo que está pasando y hacer esas y clases en vivo que uno exacto.
que uno Y siempre que dice, es que hay cosas que la misma pandemia nos va a enseñar a que las teníamos en la mano, porque acelera. lo que está explicando Daniel no es que sea una cosa del otro mundo, o sea, sincronizar luces con un aparato que reciba señal de internet o señal Bluetooth para ser controlada al mismo tiempo, que es muy parecido, antes se hacía con la señal de onda corta con los flashes, ¿te acuerdas? Es muy parecido, pero hacerlo con un sistema digital y el sistema digital de la cámara. Entonces, donde gire o donde se gira la luz, él manda como la orden para que el computador tenga un simulador interno que hace el tracking y hace el mismo movimiento dentro del software. No es que sea una cosa del otro mundo, sino que esta misma situación nos enseña que hay que sacar adelante las cosas. Hoy es Sí, pandemia, mañana será otra y cada día son retos diferentes que se van superando poco a poco. sí. Yo diría que para los estudiantes es muy importante que siempre se abran y tengan presente que los conceptos van a ser siempre los mismos y estos deben estar sólidos al interior de cada mente, eh, pero también que la tecnología evoluciona y es bueno estar en una actitud de adaptarse, conocer y aprender e irla implementando en la medida que sea posible. Hoy la producción de ficción con realidad virtual es algo sofisticado y costoso, pero dentro de poco tiempo, por la forma en que evolucionan las cosas y bajan de costo, eh, puede ser una forma más de que los estudiantes, los cineastas independientes, los que tienen por hobby el audiovisual o los que quieran experimentar, lo van a tener muy sencillo. Sí, ojalá podamos pronto hacerlo. Eso Así no lo es. vas a hacer en tu clase, pero hoy escribimos para ver qué sigue con vos y nos invita otra vez a participar del proyecto, ¿no? Porque el año pasado empezamos, pero por pandemia todo se detuvo. Pero ellos ya tienen aquí varias cositas adelantadas. Vamos a ver qué tanto va. Pues Daniel, muchas gracias. Espero que nos volvamos Gracias, a ver. gracias. Ya hemos hablado para que hagamos esto de una forma un poco más interactiva, pero ya es como un abrebocas de los pensamientos que nos ha traído la pandemia para solucionar en el set. Y que eso repercute en todo, en alquiler, en transferencia de trabajos, de la información, de los protocolos del set también cambiaron hartísimo. Entonces, muchas gracias, Dani. Para servirles, gracias a ustedes por su atención. Nos vemos pronto, muchachos. Nos Muchachas. vemos pronto. Chao, Dani. Gracias. Chao, y gracias. Fíjate.